Hola, ¿qué tal? Antes de adentrarnos en la obra que vamos a leer de François Dolto, en un capítulo de su obra relacionada a la adolescencia, nos gustaría contarles algo sobre la vida de Dolto, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo fue esa adolescencia, con quienes compartió su tiempo. Nos gustaría que conozcan un poco más del autor para que puedan relacionar la obra y ubicarla en tiempo y espacio. François Dolto nació y vivió en Francia, más exactamente en París. Nació a principios del siglo pasado y murió a la edad de 80 años. Si bien se la conoce por su trabajo como psicoanalista infantil, también fue pediatra. Primero se recibió de pediatra y después se inclinó hacia la psicología infantil. Pero nos vamos a detener aquí y vamos a ver cómo llega François a convertirse en pediatra. François nace en el seno de una familia, digamos, burguesa, clase media, muy religiosa. Tiene una muy buena relación con su padre, pero una muy mala relación con su madre. Su madre le había inculcado que todo lo que tenía que ver con el amor, incluso ni siquiera se hablaba de sexo en esa época, pero todo era pecaminoso y era repugnante. De hecho, los niños eran enviados a la tierra por el Sagrado Corazón de Jesús. François tenía 5 hermanos, 4 hermanos varones y una hermana mayor que era Jacqueline. Las personalidades de François y Jacqueline eran completamente opuestas. Jacqueline era lo que quería su madre para una hija. Era callada, no tenía inquietudes intelectuales, no hacía preguntas. François era todo lo contrario. Era una mujer muy inquieta, incluso recuerda aquellas primeras épocas que las respuestas que le daban los adultos no terminaban de satisfacerla. Esto es algo que lo tiene en cuenta porque ya durante su obra una de las cosas en las que hace énfasis es en la relación entre los niños y los padres, el comprender a los niños. La vida de François se pone particularmente complicada a los 12 años, cuando su hermana mayor, Jacqueline, muere lamentablemente de un cáncer óseo. A partir de ese momento su madre y su padre entran en un duelo patológico. Su padre constantemente relacionando a todo lo que ocurría, todo lo que veía con su hija Jacqueline, y su madre, cae presa de una depresión, incluso padece una enfermedad que le produce una fiebre cerebral, lo cual obviamente termina en un delirio. Eso no vamos a entrar en detalles ahora, eso lo van a ver ustedes después en Psicopatología 1 y 2. Pero continuamente después trata de buscar a Jacqueline, entra en contacto con videntes, con espiritistas, o sea, es un constante buscar conectarse con su hija. Mientras tanto, la relación con François se deteriora. François siempre consideró que su madre era una mujer realmente misógena. De hecho, hasta sus nombres, su nombre François viene inspirado de San Francisco de Asís, y el de Jacqueline provenía de Saint-Jacques. Para 1932, François padece de severas neurosis y comienza un periodo de terapia de 3 años. Este periodo fue para ella realmente muy satisfactorio porque pudo ver todo lo que era su vida pasada, lo que le estaba pasando con su madre, lo que le estaba pasando con su padre, pudo poner cierto coto al maltrato de su madre, pero esta insistió a su padre que no quería que le siguiera pagando la terapia, así que
Dolto lo que decide es dejar su hogar paterno. Por aquella época lo más común para las mujeres era, para abandonar su familia, era casarse, dedicarse a la religión, hacer política o estudiar. François Dolto elige esto último. Obviamente su madre no está nada satisfecha. Empieza a estudiar medicina junto con su hermano y se recibe de pediatra. Es para aquel entonces que François no solamente se da cuenta que quiere trabajar con niños, se da cuenta de su capacidad para escucharlos y para comprenderlos y para poder comunicarse con ellos. Obviamente su experiencia con la psicoterapia freudiana ya le había demostrado cuál era el camino. Ella además conoce para este entonces a distintos profesionales, entre ellos, por ejemplo, a Sophie Morgenstern, que era una psicoanalista infantil importante de aquella época, la cual adhería a la corriente de Anna Freud. Así es que François Dolto termina presentando una tesis relacionada con la psicología y la pediatría. No vamos a seguir adentrándonos en la obra de Dolto en lo que tiene que ver con su práctica con los niños, pues eso es materia de otra materia, como ustedes saben. Pero sí vamos a relacionarlo con algunos autores que ustedes sí deben conocer. Uno de ellos era Winnicott. Si bien Winnicott no pertenece a la escena francesa, sino que estaba en Inglaterra, en Londres por aquel entonces, bueno, Winnicott conocía el trabajo de François Dolto y realmente lo respetaba mucho. Otro de los que tuvo contacto con François fue René Spitz. No hay referencias muy claras, pero si uno ata un poco los cabos, sabemos que René se va de Austria a París por el año 32, se queda hasta el 38, el 39 viaja a Estados Unidos y empieza su práctica en Estados Unidos en el 40. Publica, como ustedes sabrán, en el 54 el libro El primer año de vida del niño, cuyo prefacio, no por casualidad, está escrito por Anna Freud. Y de hecho toma de Anna Freud un mecanismo de defensa que se llama identificación con el agresor, que va a aparecer después en el tercer organizador. En esta época también había una persona que era muy influyente, que era Melanie Klein. Pero Melanie Klein publica entre el 35 y el 50 la mayoría de sus obras, y François Dolto realmente no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Melanie Klein. Por aquel entonces ya estaba en Inglaterra. Si bien las dos apuntan a la relación objetal, François Dolto no adhiere en ningún momento al pecho malo, a la angustia, a la persecución, a la culpa que tanto conocemos de Melanie Klein. Bien, como para dar otro dato sobre su vida, ella funda con Jacques Lacan, de quien era amiga, con Jacques Lacan y otros, la Sociedad Psicoanalítica Francesa. Después de algunos años, ambos dos deciden abandonarla y fundan lo que es la Escuela Freudiana de París. Bien, y por último, ya vamos adentrando dentro de lo que va a ser el texto que vamos a estar trabajando. Pertenece al libro La causa de los adolescentes. François Dolto considera que esta es una extensión de su obra, que se llama La causa de los niños, la cual finaliza justamente cuando el niño se acerca a la adolescencia, a la preadolescencia, a la edad de los 10 años, según ella. De hecho, es publicado en 1990, es una obra póstuma, pero según su biógrafo, la terminó de escribir en el último año de su vida, que fue en 1988. De hecho, la mayoría de las obras de François Dolto son póstumas, fueron publicadas después de su fallecimiento. Bien, espero que haya quedado
un poco claro cuál fue el escenario en cual vivió la señora Dolto y se escribió el texto con el cual vamos a estar trabajando en nuestros próximos videos. Gracias.